Hola, hola, muy buenos días. Estamos de acá el equipo de Guarmis listos, listas, pues para presentarles su programa que se transmite a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Hoy venía en la mañana en el taxi, me dejaba acá y estaba viendo la frecuencia, pues para escucharnos. Así es que, señor taxista, si nos está escuchando, si se quedó hasta esta hora, muy buenos días. También le acompañamos desde acá, desde este espacio. Estevitan Bustamante hoy está en el sonido, así es que si algo falla, cúlpenle a él, no, mentira. Y la Steffi Martínez también nos acompaña en la transmisión audiovisual. Bueno, contarles nada más que organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales han convocado a una rueda de prensa para el día de hoy urgente para denunciar la presunta ejecución extrajudicial de otro niño afroecuatoriano por parte de la Policía Nacional en el sur de Guayaquil. Este hecho ha ocurrido el pasado jueves 30 de enero en el sector del Guasmo. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de Mujeres, CEPAM Guayaquil, el Movimiento Afroecuatoriano Nacional del Ecuador y la Mesa de Solidaridad por los Cuatro de Guayaquil han convocado a la comunidad y medios de comunicación para abordar pues la ejecución extrajudicial e informar detalladamente de las circunstancias en las que habría ocurrido este hecho en el que se le arrebató la vida a un joven afroecuatoriano. Acciones públicas por la justicia, también se convocará acciones públicas para conmemorar el segundo mes desde la desaparición forzada y ejecución de Nehemías, Ismael, Steven y Josué, otros casos que han conmocionado a la comunidad y denunciar patrones de desaparición forzada, ¿no? Se presentarán públicamente 17 casos, destacando el patrón de operaciones de las Fuerzas Armadas contra la población afro y empobrecida. Y hay una alerta también de violencia de género sobre los riesgos de la violencia de género, especialmente violencia sexual que enfrenta a mujeres y niñas en el contexto de operaciones militares. También se va a hablar de esto. La convocatoria está prevista para el día de hoy a las 9 de la mañana en Guayaquil, en la Pastoral Afro, y las organizaciones pues también están instando a la comunidad nacional e internacional a unirse en solidaridad y exigir justicia ante estos alarmantes sucesos que afectan a las comunidades más vulnerables de Guayaquil. Así es que pues decirles nada más que estaremos pendientes de este caso, de los 17 casos que también pues se han dado a conocer. 9 de la mañana con 22 minutos, hoy muy temprano hemos recibido una alerta sobre una situación que ha ocurrido, la situación de salud de un pequeño bebé en la maternidad Isidro Ayora. Nos cuenta el padre del bebé que su hijo, pues en realidad son gemelos, nació el día de ayer, sin embargo, al día de hoy ha tenido una serie de complicaciones derivadas según su versión, ¿no? Y estamos también pues pidiendo una explicación al Ministerio de Salud Pública, a la maternidad Isidro Ayora, debido a que pues no pudieron cogerle una vía y su bracito, sus deditos están necrosados ya, lo cual les han anticipado que podría incluso enfrentarse a una amputación. Esto nos da muchísimo dolor porque según la percepción del padre de los gemelos, pues habría existido ahí un tema de inexperiencia, una mala praxis, y pues esto es necesario también corroborarlo, que se genere también desde la maternidad Isidro Ayora una investigación. Así es que instamos a eso al Ministerio de Salud Pública para que realice las indagaciones necesarias frente a este dolor que está pasando ahora mismo esta familia al ver pues que su bebé ha sido medicado con morfina, según nos supo decir, apenas horas de nacido, y que no les han dado ninguna explicación clara sobre lo ocurrido con este pequeño bebé, ¿no? Así es que estamos alertas el día de hoy de ir a visitarles, de ir a saber un poco más acerca de este caso, de insistir al Ministerio de Salud Pública que realice las investigaciones necesarias. ¿Qué pasa en la maternidad Isidro Ayora? Pues acá en la capital. Cuando uno habla del nacimiento de un ser humano, debería estar hablando de un momento realmente maravilloso, ¿no? Un momento que no debería haberse empañado por nada. Lastimosamente, pues vienen a veces malos tratos en el momento del parto, y luego también la violencia obstétrica, ¿no? Que está también señalada incluso en nuestra legislación.
y luego muchas veces esta falta de información, ¿no? De que los padres no saben qué mismo está pasando, no les explican los procedimientos médicos, y esto es algo que lo hemos escuchado muchísimo. Así es que, por favor, le pedimos al Ministerio de Salud Pública que nos brinde una respuesta a los padres de estos gemelos y sobre todo el bebé que hoy está pues enfrentando esta posibilidad de una amputación, que se haga una investigación responsable y que se determine si es que ha existido o no una mala praxis médica. 9:25 a.m. Nosotros continuamos y vamos ya a saludar a Juanita Francis Bon. Ella es una activista afroecuatoriana de Mujeres de Asfalto, poderosísima, la queremos muchísimo acá. Y pues Juanita, muchísimas gracias por aceptar siempre estar en nuestro espacio. Y nosotros habíamos iniciado nuestro programa mencionando que hoy hay una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil para hablar de un nuevo caso de una presunta ejecución extrajudicial que involucra a un niño afroecuatoriano en el sur de Guayaquil, ¿no? Entonces, pues partimos de esto, ¿no? Preguntándote cómo te llegan estas noticias, cómo describirías la situación actual de la población afroecuatoriana en términos de seguridad, de derechos humanos, especialmente en zonas como Esmeraldas, en zonas como Guayaquil, el sur de Guayaquil, donde están ocurriendo hechos como los de los niños de las Malvinas y como, pues, este nuevo caso que también ha sido mencionado. Juanita, escucho algún ahora no, ahora está bien, ya, listo. Juanita, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Realmente para nosotras, a nivel personal y como un proceso colectivo, creo que siempre va a ser doloroso encontrarnos con estas noticias. Yo creo que sería cruel y falta de empatía que pasen estas cosas en Ecuador con cualquier niño, con cualquier infancia, con cualquier ser humano, y que no te indignes, no te molestes, no reacciones. Desgraciadamente, las condiciones en las que se plantea y que insiste este gobierno en pensarse la seguridad no es para los cuerpos negros, no es para los cuerpos racializados, ¿no? Se están pensando la seguridad armamentista sin pensar en cómo se habita o cómo se transitan estos territorios. Y es un recordatorio en que los cuerpos negros, cuando hay racismo estructural, no somos objeto, no somos vistos como aquellos sujetos de derecho que merecen ser protegidos. Estamos ante una crisis sobre los derechos de protección. Tenemos un sistema de protección de derechos extremadamente débil, extremadamente racista, extremadamente clasista. Y duele, ¿no? Es doloroso que Ecuador no salga de un duelo, que continuamos los territorios del tejido social en Ecuador, que debería ser como ahorita el motor de la recuperación de las comunidades, de los territorios. Desgraciadamente está desgastado, estamos socialmente desgastados, y es impresionante porque sentimos que estamos ante un Estado o un gobierno que no se inmuta, ¿no? Que no toma acciones. Porque hablar de tomar acción y de reparar además a estas familias, hablamos de que no se repitan estos casos. Salimos de los casos de los chicos de Tachina para entrar a los chicos de Malvinas, para ahora entrar a un chico del Guasmo. Es como que se continúa. Y si continuamos analizando de qué territorios eran de territorios empobrecidos, qué cuerpos eran personas racializadas, las desaparecidas y las asesinadas, las ejecutadas, las torturadas. Continúan siendo además en sectores populares donde el Estado tiene una presencia nula o una presencia además o no existe la presencia del Estado también, ¿no? Porque también esa es la otra opción. Y desgraciadamente volvemos a repetir este drama en medio de una cartografía de tantas desigualdades, de tanta pobreza, en una situación de que estamos y que hay que reconocer, Ecuador y los sectores populares nos encontramos en una situación de miseria que además es orquestada por la falta de atención y por la falta de intervención de un Estado que no se inmuta, ¿no? Que está ahí. Que cuando le pidan mencionar los nombres de los niños de un caso extremadamente doloroso,
ni siquiera se lo sabe y no es que no se lo sepa porque de pronto, no sé, la memoria puede ser frágil, sino simplemente porque nunca se enteró de lo que estaba pasando con los niños, no les ha importado el tratar de entender que es las políticas que están promoviendo las que generan esto. Y es que, Juanita, a mí me causa mucho sobresalto el ver que seguimos hablando de casos que involucran a niños, porque uno pensaría que el caso de los niños de las Malvinas era como un extremo, pero al extremo, el extremo más extremo de lo que podría ocurrir y que podríamos aguantar como sociedad y lo que el Estado pues podría permitirse, lo que se le podría permitir al Estado, pero resulta que no, porque como bien tú dices, se siguen replicando estos hechos. Y ahí, Juanita, ¿qué patrones identificas tú en esta represión y en esta violencia estatal contra la población afroecuatoriana, pero sobre todo contra las infancias afroecuatorianas, ¿no? Porque existen denuncias previas, existe el caso de las Malvinas y siguen dándose estos hechos que evidencian una estrategia sistemática. Ya, mira, yo lo primero que yo insisto mucho es no subestimemos a las autoridades que están en los cargos de poder. Uh-huh. No es que no se sepan porque no se enteró, es que no les dio la gana de informarse. Es que no les dio la gana de tomar acción, no les da la gana de responder ante las comunidades más empobrecidas. O sea, tienen una agenda de responder a sus intereses y no de responder con claridad o realizar intervenciones integrales. Tenemos un MIES que no se ha hecho presente en territorios. Y yo sé, perdóname Sofía, pero si yo sé que las Malvinas es un territorio empobrecido, la intervención del MIES, que tiene además los recursos para hacer intervención territorial, tiene que ser canalizada a proyectos estratégicos con miras a reparar y no repetir acciones de empobrecimiento en ese territorio. ¿Cómo potencializo además? Ahora sé que lo que pasó en el Guasmo. Pues bueno, me movilizo y traslado la operación del ministerio hacia ese territorio, pero no se inmuta. Entonces, perdóname, pero yo no los quiero hacer pecar como, es que no saben lo que tienen que hacer. ¿Para qué ocupan el cargo, pues? Segundo, creo que en estos momentos, y realmente yo creo que después de todo este tiempo que hemos pasado con estas olas de violencia, lo último que podemos hacer es justificar la impunidad, justificar los silencios. Y que no, mira, el perfilamiento racial es algo que lo venimos denunciando desde que empezó el tema de la pandemia, y lo recuerdo tanto, porque el Lenín Moreno en su momento pensó que la pandemia se curaba dándole garrote a la gente que salía a la calle y no dimensionaba que las políticas que habían lanzado en ese momento de hacinamiento en las casas no eran políticas que era para vivir. Ahora venimos con esta ola de violencia y nos ponen estados de excepción, nos ponen políticas armamentistas, medidas armamentistas, donde vuelven a ser los cuerpos racializados el objeto de persecución. Transformaron en una narrativa cruel mediáticamente la historia de los 4 niños en criminalidad. Ahora quieren intentar hacerlo nuevamente con este niño asesinado en el Guasmo. O sea, yo creo que los patrones que se repiten son poblaciones empobrecidas, infancias racializadas, el perfilamiento racial por parte de quienes deberían ser los operadores de seguridad. Entonces, desgraciadamente no se han tomado acciones reales para prevenir y que no se repitan este tipo de casos. Uh-huh. Juanita, cuando estamos pues asistiendo a un proceso electoral también y hemos pasado además por un debate presidencial que criminalizó a las infancias, que tuvo esa línea de criminalizar a las infancias tanto desde la pregunta como desde las respuestas de los candidatos sobre estos temas. Pues qué esperar o qué decirles también a quienes van a la Asamblea Nacional, a quienes van a Carondelet, a quienes van al Parlamento Andino, qué decirles sobre el camino correcto pues para superar también estas problemáticas tan fuertes que nos atraviesan como país. Mire, yo con mucha más razón insisto en algo, y es que en algún momento alguien dijo, es que se está politizando, es que todo es político. Y el hecho de que existan partidos políticos, que existan organizaciones políticas, que ni siquiera se mencionen sobre estos casos, que ni siquiera se indignen, que ni siquiera reaccionen ante la crueldad de lo que está pasando con las comunidades negras, sobre la criminalización de los cuerpos negros, sobre la criminalización de los cuerpos racializados en un espacio de inseguridad, y que además no seamos a quienes se les brinde la seguridad,
te dice además cómo es la mente del que está ejerciendo o que pretende ocupar el cargo de poder, porque además está ubicado en su burbuja de privilegios. Y las personas empobrecidas no entramos en su reflexión, no entramos en su intervención. Con mucha más razón creo que en estos momentos la reflexión tiene que ser sentida y no pensar en que la dignidad tiene precio. Desgraciadamente nos quieren hacer entender en que todo se puede comprar, vender, negociar, pero la dignidad, la paz de nuestras comunidades, la paz de nuestras familias, el vivir dignamente, el saber que nuestros niños no entró una bala a la mesa, sino que entró un cuaderno, que tuvo acceso a temas de educación, a salud integral, que es posible vivir, ¿no? Que es posible pensar en un futuro donde tu cuerpo no sea amenazado, que tu tránsito sea libre. Yo creo que en estos momentos la reflexión tiene que ir hacia dónde está nuestra empatía y hacia dónde está nuestra acción también, ¿no? El tomar acción. Y bueno, es que se habla mucho y tú cuando hablas de empatía también es que te leo siempre, Juanita, y tú hablas también de las migraciones, de los discursos de odio que hay a nivel mundial que también pues están tratando de arrastrarnos a eso, ¿no? A no reconocernos en el otro, a no entender las problemáticas, las vivencias que tienen incluso nuestros propios vecinos que a veces se ven obligados a migrar, ¿no? Y hablo de vecinos literalmente, de gente que vive en la casa de al lado y que ha tenido que huir, que irse, lo mismo que de las personas que están pues en sectores donde la violencia también los ha obligado a migrar, ¿no? Y creo que ahí nos hace falta hacer mucho esta autocrítica, pero también ver cómo está funcionando estas narrativas y cómo también los medios de comunicación o las redes sociales nos están llevando a ver a las personas muy de lejos, a pesar de que las estamos leyendo todo el tiempo, a pesar de que son realidades incluso cercanas. Sí, mira, yo te quiero contar, ayer participé de una comparecencia en la Asamblea Nacional y una legisladora interpeló diciéndome que yo estaba viendo el proyecto de ley sobre economía para mujeres emprendedoras como una propuesta negativa. Y le decía, no, es todo lo contrario. Las condiciones son tan precarias que en este momento no hay ecosistema donde una mujer pueda emprender. Es tan complicado porque si tú le das un crédito de $1,000 en estos momentos a una persona que viene de emigrar, pero tiene tantas necesidades dentro de su espacio de hogar, perdóname, pero tú no vas a guardar los $1,000 para tenerlos almacenados. Vas a hacer las compras de la casa porque los niños tienen que comer, vas a pagar la pensión, vas a comprar los útiles escolares. Entonces, no hay un ecosistema donde las mujeres puedan emprender, donde el migrante retorne al país deportado con una mano adelante y una atrás, en condiciones donde la precarización aumenta cada vez más, donde no tienes acceso a un trabajo digno, donde desgraciadamente las condiciones para acceder a un trabajo que además cumpla con todas las condiciones no es sencillo. No hay fuentes de empleo, no hay fuentes de inversión, pero para las personas empobrecidas. Entonces, generar políticas públicas, generar un marco legal que dé las garantías jurídicas, que te permita además implementar acceso a políticas económicas, que tengas acceso a créditos y que además de eso seamos conscientes de que es necesario generar un ecosistema donde las desigualdades no sean tan profundas. Desgraciadamente en Ecuador estamos en unas condiciones que cada vez son más precarias. No tenemos además las oportunidades para decir, no, es que voy a emprender y voy a proyectarme a un emprendimiento sostenible. Desgraciadamente las condiciones con lo que está pasando sobre migraciones en estos momentos no permite ver todo lo que está pasando. Pero, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos de parar los fondos, tenemos a varias organizaciones sociales que han parado porque no tienen los recursos y que les ha tocado despedir. Ecuador tiene una ola de deportaciones porque además nuestra gente sigue saliendo y la gente sigue saliendo de forma irregular porque no ve oportunidades, porque no hay condiciones. Y replantear eso nos exige urgente tener estrategias. Yo no veo un plan de gobierno en estos momentos que sea tan integral y que recoja además todas esas necesidades y esas demandas. Y que las pongan sobre la mesa y que las asuman además como una política estratégica a hacerse de forma inmediata. Siento que hay mucha tibieza en el momento de hablar de las personas en situación de movilidad, en la población refugiada. Colombia vuelve a tener un conflicto armado que además Ecuador recibe el reflejo de ese conflicto armado y nuestras fronteras
cruelmente vuelven a necesitar una intervención que no solamente necesita ser militarizada o cerrada. Necesitamos intervenciones que vayan a ser un ejercicio integral, que garantice que la gente va a tener acceso a derechos tan básicos como agua potable, alimentación, acceso a educación, acceso a salud. Y eso también es hablar de seguridad. No pensar que la inversión en seguridad, y a mí me parece cruel que me digan, no, es que se invirtió no sé cuántos millones de dólares, pero nos siguen matando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. O sea, necesitamos claridad de presupuestos, necesitamos transparencia de lo que se intervenga. Y un baño de verdad, Juanita, porque Exacto. Nos hablan de un plan y una militarización, un conflicto interno armado, y resulta que enero terminó siendo el mes más violento, el enero más violento de la historia del Ecuador, ¿no? Y pues la respuesta que por lo menos las mujeres afro en resistencia, los feminismos, transfeminismos, le pueden dar a estos hechos, quizás es la organización, ¿no? No desarticularnos y responder de alguna forma en esa necesidad de protegernos en comunidad juntas, Juanita. Así es. O sea, realmente es como ha sido esperado. Mira, en medio de todo lo que ha pasado, yo creo que la movilización del tejido social ha sido como bastante importante. Hay que reconocer que estos movimientos que se han venido dando representan también justamente eso, ¿no? La oportunidad de nuestros territorios, de nuestras comunidades, de volver a encontrarse en medio del dolor, en medio de la lucha, de volver a encontrarse y encontrarnos además mirándonos y reconociendo además por qué nos juntamos, ¿no? El hecho de que la ritualidad volviera a las calles sin vergüenza, porque también cuando inició toda esta ola se criminalizó la ritualidad de los cuerpos negros, se criminalizó el por qué nos juntábamos a hablar. Y se intentó prohibir además este tipo de espacios, y creo que lo que se ha movilizado desde las organizaciones feministas, desde los feminismos populares, desde las organizaciones negras, ha permitido que además sea como un voto, como una luz de esperanza en medio de, es posible en medio de todo este contexto de dolor, recuperar el tejido social. Juanita, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es una luz poder escucharte y también hablarnos, ¿no? En esta necesidad de esta construcción de colectividad, de estar pendientes las unas de las otras, de estar pendientes de lo que ocurre en cada uno de nuestros sectores. Juanita Francis Bon, activista afroecuatoriana de Mujeres de Asfalto, pues siempre que puedan escucharla, creo que es una voz súper valiosa, súper potente, súper poderosa, que realmente nos mueve y esperaría que así sea, ¿no? De que estimule esa empatía, que estimule esa posibilidad de que veamos otras realidades y las sintamos como si fueran nuestras. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, tenemos más noticias aquí en Las Guarmis. Amigos queridos, estamos de regreso ya con Gaby Cruz acá en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, amigos y amigas de Las Guarmis, y así es, ya estamos aquí acompañándolos en este martes 4 de febrero y trayéndoles mucha más información. Y bueno, se nos vienen obras de rehabilitación en la capital, y esto es que avanza la rehabilitación vial en la avenida Galo Plaza Lazo, que en esta primera fase se consideran 4 carriles centrales entre de los Darupos y el inicio del intercambiador del Labrador, en una longitud de 5 kilómetros, y esta obra en este tramo durará entre 5 y 6 meses. Pero bueno, tenemos aquí más detalles con nuestra compañera Evelyn Caiza. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Muy buenos días. Así es, esta mañana nos hemos trasladado a la avenida Plaza Lazo, y es que queremos mostrarles cómo avanzan estas jornadas extendidas de rehabilitación de esta avenida, ¿no? Que en esta primera fase considera los 4 carriles centrales de entre las calles Los Arupos y el inicio del intercambiador de Labrador en una longitud de 5 kilómetros. Lo que se encuentran haciendo los maestros trabajadores al momento es la capa asfáltica, ¿no? Retirando la capa asfáltica que está deteriorada. Contarles que la obra en este tramo durará entre 5 y 6 meses y tiene una inversión que bordea los 1.9 millones. Según datos del municipio de Quito, esto beneficiará directamente alrededor de 250,000 personas, entre conductores y transeúntes de la zona. Pero yo me encuentro con el gerente de Obras Públicas, con quien vamos a ampliar la información. Gerente, buenos días. Cuéntenos un poco los detalles. Los trabajos avanzan y la obra tomará entre 5 y 6 meses solo en esta primera fase. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la ciudadanía. Así es, nosotros avanzamos ya con la rehabilitación de los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lazo.
En este momento nos encontramos en el tercer tramo, que comprende desde la calle Capitán Alfonso Yepes hasta la calle Capitán Ramón Borja. Estos trabajos como tal tienen un costo de 1.9 millones de dólares. Tenemos 3 frentes simultáneos de trabajo, un frente de fresado de carpeta asfáltica, que es lo que ustedes están viendo en este momento. Tenemos un frente de reciclado de carpeta asfáltica que reutiliza el asfalto remanente y mejora sus condiciones a través de la inyección de emulsión asfáltica. Y por último, el frente de tendido de nueva carpeta asfáltica de 7.5 centímetros. Así es, se está levantando precisamente estas capas asfálticas. ¿Cuántos trabajadores se encuentran en la zona realizando estas obras? Nosotros en total de los 3 frentes de trabajo tendremos alrededor de 15 trabajadores entre peones y operadores. Tenemos que también destacar que tenemos un gran contingente en cuanto a maquinaria. Tenemos una maquinaria fresadora, una recicladora de pavimentos y el frente de tendido de carpeta asfáltica con la terminadora como tal. Precisamente, y vemos que, bueno, a esta hora se registra un poco menos de afluencia, pero ¿cómo está un poco la situación en horas pico? Nosotros ahorita trabajamos en 3 tramos simultáneos. En los tramos que hemos concluido con el reciclado de carpeta asfáltica, hemos aperturado parcialmente el tráfico, principalmente en horas pico, para ayudar a la movilidad de todos los vehículos que se movilizan por esta avenida. Sí, ¿qué continúa después de este retiro de la capa asfáltica? Después del retiro de la capa asfáltica procedemos con el reciclado de la misma. Esto se hace mediante la inyección de emulsión asfáltica. Tenemos que esperar que este reciclado adquiera una humedad óptima para posteriormente tender la nueva carpeta asfáltica, que es la capa definitiva que quedará ya con la obra finalizada. Esta rehabilitación se hizo tras 15 años, ¿no?, de que la avenida Galo Plaza Lazo no había sido intervenida. ¿Cuáles fueron, digamos, las principales inconvenientes, lo que se encontró tras estos 15 años? Bueno, nosotros en primer lugar realizamos los estudios técnicos de todas las vías que vamos a rehabilitar. Esta vía no ha sido intervenida por más de 20 años. Entonces el resultado del estudio fue que ya no tenía vida útil remanente como tal, por eso se ha decidido técnicamente a realizar la rehabilitación completa de los carriles centrales. Y se dice que va a beneficiar a cientos de vehículos, y no solo vehículos, sino también a los transeúntes que caminan por acá. ¿Cómo se está manejando un poco las molestias ciudadanas, la incomodidad? Bueno, nosotros realizamos jornadas de socialización permanente. También previo a la apertura de los tramos, nosotros hacemos una coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito y socializamos y comunicamos oportunamente de los cierres que vamos a tener. Claro, si bien es cierto se crea una molestia, pero pedirle a la ciudadanía un poco de paciencia, pues esta es una obra que beneficia a más de 250,000 personas. Así es, aproximadamente, ¿cuándo estaría ya lista toda la vía íntegra para que la ciudadanía tenga ya esto en cuenta? La duración de los trabajos como tal, el total del proyecto tiene una duración de 5 meses. Después de esto nosotros ya tendremos como tal los carriles centrales totalmente rehabilitados. Entonces se solicita paciencia a la ciudadanía, y precisamente sobre el tránsito y sobre los cierres viales también nos acompaña la agente de la AMT. Agente, muy buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos un poco. Algo que nos inquieta y bueno, que queremos consultarle es cómo va a ser el operativo, cómo va a ser el tránsito durante la jornada electoral, ¿no? Que ya el 9 de febrero los ecuatorianos acudimos a las urnas, y pues cómo va a estar la situación acá en la Galo Plaza. Buenos días. Como se manifestó anteriormente, estos carriles centrales se van a encontrar habilitados para mejorar el tema de la circulación y la movilidad para realizar este tema de acudir a las elecciones 2025. Para esto hemos desplegado agentes de tránsito en las intersecciones principales. Recordemos que a pesar de que se va a realizar el tema de la habilitación de los carriles centrales, todavía tenemos el tema de mejoramiento de la capa asfáltica, por ende la circulación tendrá que ser controlada y lenta. Así es, y actualmente, ¿cómo están ustedes realizando estos operativos, principalmente en horas de la mañana, ¿no? Ahorita no se registra mucha presencia vehicular. Como se informaba, esto ya se sociabilizó a la ciudadanía, por ende la Agencia Metropolitana de Tránsito al igual ha implementado las rutas alternas como son la avenida 6 de diciembre, la avenida Eloy Alfaro, la Real Audiencia y la avenida Simón Bolívar. En estas vías también se ha destinado personal con el propósito de agilitar el tema de la movilidad. ¿Cuántos agentes, cuánto personal está desplegado en este sector para controlar un poco esto de la movilidad? Por el momento en los trabajos, mientras se están realizando, están desplegados alrededor de 30 funcionarios sobre la Galo Plaza, y sobre los carriles y rutas alternas tenemos desplegado alrededor de unos 10 agentes más. ¿Y están todos los días en horas pico o se encuentran en toda hora?
De preferencia mantenemos el personal en las horas pico, también teniendo en cuenta que nosotros ya hemos tenido el tema de la habilitación de los carriles centrales en lo que comprende desde la Arupos hasta la Luis Tufiño. Es importante recordar a la ciudadanía que pese a que esto genera un poco de molestia, es un proyecto importante, por ende se les pide el tema del respeto a las señales de tránsito, respeto a la señalización colocada y un manejo de forma empática. ¿Se ha presentado algún inconveniente? ¿Cuál es el principal problema, digamos, algún vehículo no respeta las señales? ¿Qué ha pasado en este lapso de trabajos en la vía? Bueno, en esto últimamente los usuarios viales han mantenido un respeto a la normativa, ¿no? Como podemos ver, existe una circulación y por ende no hemos tenido mayor complicaciones en lo que corresponde a las horas pico. Agente, muchísimas gracias. Entonces, ahí está el llamado a la ciudadanía, ¿no? A mantener un poco la calma, la paciencia, a respetar principalmente las señales de tránsito, ya que en aproximadamente 5 o 6 meses esta obra concluirá beneficiando a más de 200,000 autos, y no solo a los autos, sino también a los peatones que circulan por la avenida Galo Plaza Lazo. Es la información que se registra hasta el momento. Continúan ustedes con más noticias. Buenos días. Muchísimas gracias, Evelyn, por esa información que sin duda es de utilidad para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en esta mañana. Así es. Bueno, también queremos compartirles otra información desde el Centro Cultural Amauta, y es que van a hacer un conversatorio virtual este viernes 7 de febrero que menciona nuestros barrios populares frente a la militarización y la violación de los derechos humanos. Reflexionan sobre la situación de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, criminalización de la pobreza y militarización del país. Van a participar algunos dirigentes políticos, sociales, también de CEPAS, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras y también del Centro Cultural Amauta. Así que ustedes pueden encontrar el link para conectarse a este conversatorio virtual en el Centro Cultural Amauta en sus redes sociales. Así es, bueno, nos pedían que también pues transmitamos esta invitación a la ciudadanía. Espacios donde se pueda reflexionar siempre son importantes, necesarios, indispensables, sobre todo en este momento, como hablábamos con Juanita Francis Bon, pues definitivamente la organización, el estar juntos, quizá nos permita tener herramientas. Hace unos días escuchaba a Bernie Sanders, también pues en Estados Unidos, y él precisamente decía esto, ¿no? Frente a esta ola de discursos de odio, ¿qué hacemos? No hay tiempo para planificar a mañana, hay que actuar hoy, hay que unirnos hoy, hay que activar los mecanismos. Hablaba de Estados Unidos, por supuesto, hablaba de que las autoridades están obligadas a responder a las demandas ciudadanas, a los pedidos de información, etcétera, etcétera. Y acá en Ecuador, pues yo creo que no nos queda mal también activarnos como ciudadanos, ¿no? En el ejercicio de los derechos y además de las herramientas, pocas o muchas que tengamos, en esta exigencia también de transparencia, de respuesta, ¿no? Frente a las realidades de nuestro país. Vamos a conversar ahora mismo con José Bojorquez, pues él es candidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular, él es especialista en cambio climático por la Flaxo, ha defendido los derechos de la naturaleza y animales desde hace más de 10 años, también ha representado al Ecuador en el Foro Mundial Urbano 11 en Polonia, de ONU Hábitat Latinoamérica, y pues también ha recibido otros premios y reconocimientos nacionales por proyectos de educación popular sobre cambio climático para niños y niñas. Así es, y bueno, damos la bienvenida a José, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, ya comentábamos un poco tras cámaras, ¿cómo ha ido la campaña hasta este momento? ¿Cómo ven ustedes ya a pocos días de que ya vayamos a estas elecciones generales? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo sumamente feliz de compartir con la ciudadanía en general. Ha sido un trabajo muy duro. Nosotros mismos les comentábamos al inicio de la entrevista que tenemos que conducir nuestro propio auto, tenemos que colocar nuestra propia propaganda, que por cierto nosotros nos vamos a hacer responsables porque ya lo hemos hecho con proyectos sociales de limpieza de la publicidad, que es algo que también nadie habla, porque se ensucia mucho y se contamina el espacio público, y nos han preguntado a nosotros también qué haremos con esa publicidad, de ganar o de no ganar el tema de la asamblea, y nosotros nos hemos comprometido porque somos amantes de la naturaleza, nos gusta mucho el espacio público que esté bastante armonioso, y obviamente desde ya nos comprometemos con eso, así que en resumen está bastante cansado, sin embargo muy felices por el cariño de la gente que nos encontramos en cada lugar de todo Pichincha, en el noroccidente, en Cayambe, en Rumiñahui y en Mejía. Tú eres candidato a la asamblea por el distrito Cantones de Pichincha, ¿no? Así es, exactamente.
Hablábamos también un poco de lo que implica costear una campaña política en el país y lo que vemos también de las grandes campañas con muchos recursos. ¿Cómo ha sido la suya y pues cómo se sienten en referencia a esas campañas de millones de dólares? Yo creo que la creatividad les ha hecho ponerse en desesperación. Justamente el día de ayer yo ingresaba en Mejía, nosotros colocamos unas posteras con mi imagen desde el inicio. Y tuvo mucho impacto porque fue bien ordenado, fue un tamaño adecuado, un diseño bastante nuevo, bonito. Y ahora vemos que el partido del oficialismo ha ido a hacer el mismo diseño y a colocar en los mismos lugares, destruyendo y tratando de copiar. Lo que no pueden copiar es la creatividad. Y obviamente cuando tú eres creativo y cuando vienes desde las bases y te ha tocado hacer proyectos sociales con 0 recursos, con $0, sí es una lucha fuerte que les estamos dando nosotros desde las minorías, como yo siempre me he denominado, y también a los grupos a los que pertenezco. Es muy injusto, es muy desigual lo que está ocurriendo, porque no debería ser una campaña en el que el dinero prime, ¿sí? En el que te digan te regalo un delantal, un muñeco de cartón, una camiseta, una chompa. No debería ser así. Yo creo que las personas nos merecemos muchísimo más respeto, y después nosotros mismos debemos ser responsables de nuestras decisiones y obviamente también ser más coherentes y prudentes en ello, no dejarnos comprar por algo así tan vano, por así decirlo. Y bueno, José, tú eres especialista en temas ambientales, queremos también hablar acerca de eso porque hemos visto que bueno, la actual asamblea enfrenta este escenario de polarización política y cómo lograr estos acuerdos en temas justamente ambientales sin que queden estancados en estas disputas partidistas que hemos visto. Por ejemplo, ayer veíamos una candidata presidencial que hablaba del respeto a, por ejemplo, la consulta popular en Azuay, el tema de Quimsacocha, los proyectos mineros. ¿Cómo miras tú esto y cómo enfrentar desde el legislativo este tipo de casos? Algo que no se está hablando y no he escuchado absolutamente a ningún candidato a la asamblea es cómo negociar, ¿sí? Porque recuerden que nosotros, al ser representantes de la ciudadanía, debemos teórica y académicamente fundamentar nuestras propuestas de ley, nuestras reformas que estemos planteando, pero lo que nadie habla es cómo hacemos precisamente para llegar a un acuerdo, a ese contrato social, para llegar a un punto medio donde se beneficie la ciudadanía, porque muchas veces hablamos de legislar y fiscalizar, que en lo personal me parece algo como un discurso ya que a veces ni siquiera saben lo que significa la mayoría de candidatos. Con todo respeto les digo, sin embargo, hay otro parámetro que es el principal dentro de ser un asambleísta, que es ser representante de la ciudadanía. Y obviamente el ser representante de la ciudadanía significa escuchar a la ciudadanía, escuchar a las necesidades que tengan las personas, las mujeres, los niños, y en este caso también la naturaleza y la fauna, que es algo que también es muy importante. Así que nosotros estamos comprometidos en esforzarnos muchísimo para plantear reformas que sean contundentes y que a través de los parámetros académicos y técnicos a nivel nacional e internacional puedan ser aceptados. Entonces yo creo que hay que ser agudo también en esa negociación que se tiene que hacer con los compañeros. Pero bueno, sí, hay algo de verdad en que los legisladores solamente pueden legislar y fiscalizar, ¿no? Que esas son las dos tareas que se les permite, digamos, desde la Asamblea Nacional. Y pues conversábamos con analistas, también nos dicen, el Ecuador pues no es que carece de leyes, sino su implementación, los presupuestos son las dificultades, ¿no? Porque hay leyes, y nos decían, hay leyes que fueron, por ejemplo, aprobadas por el mismo hoy candidato presidente cuando fue legislador y que se ha dedicado a incumplirlas, a ignorarlas, cuando votó incluso a favor de esas mismas normativas. Entonces, ¿ahí qué hacemos como, digamos, posible miembro del Parlamento, de la Asamblea Nacional? Como te decía, es importante que se respete la voluntad de la ciudadanía. Yo creo que las leyes sí deben ser construidas en territorio, deben ser leyes que estén apegadas a las necesidades, y lo que tú decías es una realidad. Pasa lo mismo con los gobiernos autónomos descentralizados. Hay un montón de ordenanzas, pero no son cumplidas porque no fueron construidas participativamente. Yo vengo de una formación, soy psicólogo social comunitario también, orgullosamente salesiano, y nosotros dentro de nuestra formación siempre estuvo el estar en contacto directo con la comunidad.
Y existe una metodología que es investigación-acción participante, que es base de la psicología social, donde te invita a que tú hagas presencia como ciudadano dentro de la construcción tanto de ordenanzas como de leyes. Entonces, yo sí enfatizo un poco que sí se debe construir con la comunidad. Yo sé que es más difícil, yo sé que a veces no tienen ese tino los representantes o los asambleístas, porque desde que como saludan ya se les ve que nunca han estado en un barrio, en una comunidad, porque les da, por ejemplo, yo veo al candidato de ADN, les con la mano como si estuvieran sucios, o no sé, les veo como que él tiene un rechazo hacia la comunidad y les saluda así como de lejitos, ¿no? Entonces ahí desde esos gestos la gente ya sabe que no son representantes. Es una pena porque este señor que les menciono incluso ni siquiera pertenece a los cantones, es de Quito, es una persona que ya estuvo con Construye, se cambió de camiseta y ahora está en ADN. Entonces, ¿de qué nuevo Ecuador hablamos si son gente que ya han tenido un pasado tormentoso? Y lo peor de todo es que ya fueron asambleístas, no hicieron absolutamente nada y ahora buscan reelección. Y por eso nosotros desde Unidad Popular Lista 2 estamos promoviendo que esos asambleístas vagos no sean reelectos porque no se lo merecen y el pueblo no se merece tener esos representantes. Y José, justamente en ese escenario que, bueno, sin duda van a llegar todos los asambleístas, ¿no?, al legislativo, y cómo enfrentar este tipo de desafíos para legislar y para fiscalizar en varios temas, y destacando en el tema en que tú eres especialista en temas ambientales durante toda esta nueva gestión de la Asamblea. Hay que topar algo que también nadie ha hablado, que es lo que te decía del COTAD. Justamente conversábamos mientras veníamos en camino con mi compañero de equipo y decíamos, existen muchas ilegalidades dentro de los municipios y prefecturas. Entonces, yo creo que es muy importante que también se haga una fiscalización de cómo está llevándose a cabo estos procesos. Y si es verdad que el asambleísta directamente no puede incidir dentro de los municipios, nosotros podemos incidir sí en el COTAD y generar tal vez ahí unos candados para que no se den ya estos contratos a dedo o que no se hagan las contrataciones que a veces se realizan. Y eso es lo que tienen miedo. Al menos en los cantones en los que yo represento existen muchísimas ilegalidades, en Rumiñahui, en Cayambe, en Mejía, y nadie dice absolutamente nada. Y por eso muchos políticos, en mi caso, tienen miedo de que yo represente a la ciudadanía, porque saben que nosotros vamos a hacer las cosas correctamente y apegados a la ética que nos ha caracterizado por más de 10 años de trabajo social y de proyectos sociales que hemos realizado. José, pues para cerrar quisiéramos un poco saber tu visión sobre los temas de género en el país. Estamos hablando de un nuevo año violento con más de 730 asesinatos, muertes violentas durante el primer mes del año, entre los que se cuentan también muchos femicidios, ¿no? Nos están diciendo las organizaciones sociales que ya tenemos más de 41 femicidios y que se está asesinando a una mujer cada 16 horas en el Ecuador por motivos de género. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo crees que la Asamblea también pueda poner ahí su aporte para mejorar la vida de las mujeres en el Ecuador, su derecho a vivir libres de violencia? Yo siento que debo estar haciendo algo bien porque dentro de nuestras estadísticas la mayoría de nuestras votantes son mujeres. Y yo entre broma les decía que cuando lleguemos a la asamblea las leyes van a ser principalmente para las mujeres que nos han apoyado y nos han estado ayudando. Porque la mujer es mucho más sensible, la mujer tiene una vinculación más profunda con la naturaleza, con los animales, incluso con la familia. Yo creo que es algo muy admirable, lo he admirado desde siempre. Y de hecho nosotros a través de Cucayo, el proyecto emblema con el cual me han conocido y por el cual también he visitado esta hermosa radio, es precisamente por eso, por ayudar a las mujeres emprendedoras, tanto de Cayambe, Rumiñahui y Mejía, donde ellas a través de sus emprendimientos gastronómicos han podido sacar adelante a sus hogares y obviamente también llevan una herencia ancestral de unas recetas, de un conocimiento y relación con la comida, que es algo muy bonito que nosotros también estamos planteando con la ley de huecas.
que es una propuesta que somos igual los únicos que estamos llevando a cabo, donde nosotros ayudamos a esos negocios pequeñitos de las calles y a través de esos procesos tú estás ayudando directamente. Así que nuestro compromiso con la ley de huecas, nuestro compromiso con las mujeres que ya hemos sido que ya han sido partícipes de nuestros proyectos y a las cuales queremos muchísimo. Yo creo que eso es la forma de llegar a hacer política, primero presentándote con acciones y luego con ofrecimientos, porque la mayoría lo que hace es al revés, te ofrecen y peor aún ni siquiera te cumplen. Entonces eso es importante de recalcar, así que desde ya mi compromiso con las mujeres. Yo creo que la violencia intrafamiliar, los femicidios, el tema de todo lo que ocurre alrededor del mundo, de las desigualdades, debe romperse. Y de parte de José Borges, mi compromiso con las mujeres, el respeto más grande hacia ellas, es algo muy, muy importante que existe dentro del mundo y es algo que nosotros también debemos seguir recalcando para aportar desde la asamblea, ¿no? Entonces, esa sería la Te respuesta. agradecemos mucho, José, por acompañarnos esta mañana. José Borges, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Cantones de Pichincha, por Unidad Popular, con quien dialogábamos sobre sus propuestas rumbo a la Asamblea Nacional. Así es, muchísimas gracias, José. Nosotros vamos a hacer una cortísima pausa y regresamos ya con el último tema del día de hoy, así es que quédense con nosotros, estén atentos, estén atentas. Y ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias a ustedes por saludarnos, por estar pendientes a través de nuestras redes sociales. Recuerden que transmitimos 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, pero también en Radio Pichincha Multimedia, en YouTube, en Facebook, en X, en todas nuestras redes sociales. Así es, pero bueno, ahora queremos hablar de la cosmovisión china, y es que este año, el 2025, es el año de la serpiente, según el horóscopo chino, un periodo cargado de simbolismo, de energías también transformadoras. La serpiente para el horóscopo chino representa sabiduría, estrategia, intuición, aspectos que marcarán el rumbo de este año en distintos ámbitos de nuestras vidas. Pero por supuesto, para entender mejor lo que nos depara este ciclo, cómo podemos armonizar su energía, vamos a conversar con Facia Ulloa. Ella es maestra internacional de Feng Shui con más de 30 años de experiencia, también formación en psicología, comunicación y diseño, y pues ella nos explicará un poquito más, ¿no? Bienvenida, Facia, cuéntenos qué características definen a este año de la serpiente y cómo pues podemos prepararnos también, ya lo estamos recibiendo. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que están conectadas a este momento. Les deseo un feliz año de la serpiente de madera número 2. Vaya, de pronto me dicen, está hablando en chino, ¿no? Es el año 2025 que pues la serpiente, con su gran capacidad y sabiduría, ya se instaló en el calendario solar ayer a las 10 de la noche, 10 minutos. Estamos ya con la energía de la serpiente. Esto indica y representa que es un año, digamos, un año donde debemos entender desde la colaboración y la solidaridad cómo aprender a dar los pasos más firmes con mucha sabiduría. Ustedes saben que la serpiente es zigzagueante y dentro de todas las culturas es un animal tótem, ¿no es cierto? Porque es considerado como el animal más sabio, más lúcido. Además, pongámonos a pensar quién le tentó a Adán y Eva. Entonces, es la serpiente. Por eso es que el año va a ser un año a lo mejor más rápido como fue el año del dragón. Acabamos de pasar el año del dragón de madera, un año muy fuerte, impactante, de muchos cambios. Y la serpiente no varía tanto porque nos trae sobre todo la posibilidad de transformarnos, de cambiarnos, obviamente a ser una mejor versión de nosotros. Y bueno, Facia, también conocer, ¿no?, que este periodo también como un poco nos obliga a ser un poco más cautos o ser más sabios, a tomar decisiones un poco más estratégicas. ¿Cómo podrías aconsejar a las personas que estamos transitando este año a tomar nuestras decisiones o a vivirlo? Y también qué representa para quienes es su año, porque algunas personas dicen, este es mi año, es el año de la serpiente. Entonces, ¿qué representa eso? Primero, son 12 animales de la astrología oriental definidos como ramas terrenales y son 5 elementos, el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Si consideramos al elemento madera como el elemento de transformación, el elemento de expansión, estaríamos en un año de mucha creatividad, mucha capacidad de discernir las cosas.
Pero como es el elemento madera y el exceso puede volvernos irracionales, intransigentes, no es un año para actuar por impulso ni por rebeldía, es un año para actuar con mucho razonamiento. En nuestras acciones debemos ser muy cautos. Si son 12 animales, ¿a quién le beneficia la serpiente? Adora a la serpiente y forman la trilogía el buey y el gallo. Serían los más opcionados de estar en un año para invertir, negociar, comprar, vender, casarse, divorciarse, tener hijos. Todo pueden en este año. Las puertas del universo se le han abierto. Sin embargo, cada mes también es un animal. Estamos comenzando, miren, estamos en el día del dragón, en el mes del tigre, comenzando el año de la serpiente. Todo este mix nos permite entender que sería uno de los meses más fuertes, impactantes a nivel de contacto con las personas, donde podemos encontrar, por ejemplo, disputas, peleas, enfrentamientos. Es el mes en que puede destaparse una pandemia a nivel mundial. Los terremotos y movimientos de tierra estarán a flor de piel, a flor de tierra. Y ya se presentó la serpiente, creo que la semana anterior se movió tanto la tierra que la serpiente es como que dice, oigan, despierten, ya estoy aquí. Ok, entonces es interesante cuando entendemos esto. Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen la característica de ser serpientes. Ya aprovecharon el año del dragón. Lo que hicieron en el año del dragón les potencializa a 20 años después, porque el planeta entero, a partir del 4 de febrero del año 2024, cambió a un nuevo periodo, independientemente de tu género, de tu religión. Primero porque el Feng Shui no se enmarca dentro de ningún concepto religioso. El Feng Shui se enmarca en cómo saber manejar nuestras energías para provocar un beneficio y generar una armonía en todos los actos de nuestra vida. Lo interesante de esto es entender que si viene la serpiente y me beneficia a mí como voy a estar muy bien. Si es serpiente, ten mucho cuidado, tienes que ser más cauto, abrir más los ojos para saber con quién compartes, con quién convives, quiénes son tus aliados, con quién también. En ámbito de trabajo, por ejemplo, hay mucha diversidad de energía. Habrán los 12 animales dentro de un mismo espacio, la rata, el perro, el conejo, el dragón, bueno, en fin. Lo interesante de esto es que cuando ya tenemos conciencia de quiénes somos, sabemos cómo actuar en ese año. Entonces la serpiente nos va a obligar a transformarnos, como ella cambia de piel, también nos va a obligar al cambio, pero que este cambio sea saludable, rompiendo sobre todo algo que ha venido marcando mucho desde el año 2020, el ego. El ego, yo pienso que en el ser humano es un bloqueo a tu desarrollo auténtico. Miren, a nivel de número del año estamos en el número 9. ¿Por qué? Sumen. 2 más 2 más 5 da 9. Entonces es el año de la introspección, el año de transformarnos a la búsqueda interior, al año de la transformación, sobre todo interna. Usted hablaba de retomar nuestras raíces, nuestra esencia, y quiero que también nos explique un poquito de lo que significa el horóscopo chino, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo no soy supersticiosa, yo no puedo creer en eso, o que puede pensar que es algún invento, ¿no? Así también. es. Entonces, cuéntenos de dónde nace, y pensando un poco en eso, ¿no? Que cada lugar del mundo también tiene su cosmovisión. Nosotros también tenemos pues nuestras raíces indígenas, nuestra ancestralidad también tiene mucha ritualidad. Considero que todas las culturas tenemos nuestra esencia, pero nadie se desvirtúa, por ejemplo, de cómo manejar la energía. El Feng Shui es básicamente eso, cómo manejas tu energía, pero es una filosofía que data de 5,000 años atrás. Una filosofía oriental, no enmarcada en conceptos religiosos, no se opone a tu manera de pensar. A lo mejor venga a modificar, cuando conoces esta filosofía, a modificar tu forma de actuar para generar en un ambiente, por ejemplo, generar el equilibrio, la armonía. Porque el Feng Shui incide en la vida de cada ser humano, sobre las relaciones. A veces, fíjense, las personas que nos están escuchando, acabamos de comenzar un año que coincide occidental y oriental. El occidental hacemos los propósitos y el 2 de enero ya nos olvidamos. De acuerdo, en cambio, al Feng Shui, es interesante entender cómo yo puedo manifestar, cómo puedo optimizar el año cuando sé que no es un año beneficioso, porque está relacionado con los 12 animales de la astrología oriental, mal concebido como horóscopo, porque el horóscopo es como un concepto masificador. En cambio, dentro del Feng Shui, entiendes desde la particularidad de cada ser humano
cómo llegar a esa profundidad de entender que si eres un caballo de metal, si eres un conejo de fuego, que si eres un perro de agua, cómo entender esas características propias ya de cada ser humano, que incide sobre todo en la ubicación geográfica. Por ejemplo, una base importante dentro del Feng Shui es el concepto matemático, todo gira a través de 9 números. Pero entender todo este mix es entender un abanico de oportunidades que la vida puede brindarnos. Entonces, por ejemplo, el cerdo es el último animal de la astrología, de la rueda de la astrología oriental, el último. Pero considerado, por ejemplo, muy inteligente, muy creativo, muy sagaz. Entonces, esas características tiene que saber manejar en el año de su oponente, que es el oponente su enemigo. En palabras simples, la serpiente no quiere al cerdo, ¿no es cierto? Entonces le impide, así como para el buey y el gallo se le abren las puertas, al cerdo se le cierran las puertas. Pero cuando uno ya tiene un nivel de conciencia y sabe cómo actuar, ya sabe que no puede desafiar a la energía. Oigan, y esto incide cómo usar los colores, las formas, las texturas, cómo saber si yo estoy bien sentada aquí. A mí me dieron, digamos, el micrófono del poder. Yo podría ser la dueña de esta radio. Fíjense nomás, ¿no? Entonces es interesante porque en un ámbito de trabajo, igual tienes que saber si estás muy cerca a la puerta de entrada, por ejemplo, estás más propensa a salir rápido, ¿ya? Por eso es cómo el Feng Shui aporta para que entiendas cómo canalizar tus espacios, el espacio de la riqueza, de las relaciones, de tu fama, del trabajo, de la relación con tus hijos, la relación con tus padres y obviamente con tu propia relación. Entonces viene una estrella 2 en el centro. La estrella 2 nos congestiona en el sentido que es una estrella de tierra. El elemento tierra, cierto que nos da estabilidad, pero la estrella 2 en el Feng Shui y en el periodo 9 es una estrella no tan satisfactoria. Se relaciona obviamente con el movimiento de tierra, se relaciona con el corazón. Vamos a ver en este año, por ejemplo, muchos infartos, o sea, de pronto la persona está hablando y se desploma. ¿Por qué? Porque el número 2 está relacionado con el corazón. Y cuando en este mes esta estrella se duplica, entonces, por ejemplo, vamos a tener terremotos en Medio Oriente, en nuestros países igual, de América Latina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, van a tener movimientos de tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Entender cómo esto deberíamos encauzar hacia un bien común. Lo interesante de este mes, por ejemplo, es ser más sabio que en otros momentos. Es decir, si sabes que debes actuar, hazlo. Por ejemplo, este es un mes donde quieres consolidar una relación, una alianza, una sociedad. Bueno, analiza bien si tienes la compatibilidad con las personas que te vas a unir. Porque en Occidente nos unimos porque eres mi amigo, porque eres mi compadre, pero de pronto es su antagónico y en una empresa no funciona. Entonces, entendamos, todo esto se rige en base a la energía. No es religión, no es un dogma, nadie les va a convencer de nada, es una filosofía ancestral que ya puesta en práctica se vuelve una manera de vivir muy bien. Bueno, Facia, muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, no es el año de los cambios, de las transformaciones también, así que en realidad sí es creer en estas energías, en el Feng Shui también y tratar, ¿no?, de renovarnos como siempre lo pensamos cada año, independientemente de lo que creamos, es muy importante pensar en eso, en renovarnos y transformarnos. Seguramente acá se quedaron con algunas preguntas también, ¿no? Y pues cuando pensamos en país también decimos, ojalá el país también actúe sabiamente, ¿no? Sin duda. Y bueno, nada más, porque no quisiera desaprovechar la oportunidad, usted acaba de hacer el lanzamiento de un libro, sí, para que en unos 30 segunditos nos lo cuente. Claro que sí, es un sueño realizado. En realidad este es un manual, una recopilación de mucha investigación. El hecho de que rescaten de este libro un concepto va a ayudar mucho a la manera de vivir. Y obviamente estamos igual con el lanzamiento del calendario Tonshu, que se llama el planificador, para que sepan cómo cada día manejarse, cómo tienen que intencionar y cómo tienen que actuar. La idea en este momento es actuar con la sagacidad de la serpiente, pero sobre todo con mucha intuición y mucha paciencia y tolerancia. Bueno, acá me dicen, ¿qué pasará con el Ecuador? A mí es que me da miedo preguntar, pero bueno, quizá algo chiquito. Bueno, yo considero pues hay situaciones y situaciones, en consideración que por año de fundación el país es un caballo
y Ecuador es el centro del mundo, vivimos siempre una turbulencia. Yo considero que todos debemos ser muy cautos, sabios para poner nuestro voto, porque no es cuestión de poner solo una línea, es cuestión de una gran responsabilidad cuando vamos a asumir o vamos a nombrar a alguien que va a dirigir el país. Para el país es un año que si no se sabe manejar, pues es un año de controversia, y es importante que entiendan desde el cambio y la transformación, los líderes que llegan, qué tienen que cambiar en beneficio del pueblo, no de cada persona que llega al poder. Muchísimas gracias, Facia, por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto tenerla por acá también. Y bueno, puedo decir mis contactos porque de pronto me quieren contactar. Por favor, al 099-571-209. Ustedes pueden llamar a este número y quieren que yo les dé un tipo de asesoramiento con mucho gusto. Muchísimas gracias. Les deseo un feliz año de la serpiente. Muchísimas gracias, querida Facia. Y pues bueno, ahí estábamos hablando un poquito también de este tema. Acá nos escriben, nos dicen, bueno, nos quedamos con algunas inquietudes, será para otra oportunidad, Facia. Claro, un abrazo fuerte. Y nosotros ya nos despedimos también, mi querida Gaby. Y nos vamos porque ya se viene el Kike Show, las noticias, y sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y con nosotras hasta mañana.